Santo Padre, Dios Todopoderoso, gracias por otro día más de vida, por otro domingo que nos podemos congregar libremente aquí para alabarte, adorarte y recibir también tu palabra. Guía, Señor, este mensaje para que toque nuestros corazones, nos redarguya y también toque a aquellos que aún no te conocen, que no entienden su verdadera situación contigo, Señor. Ayuda y guía, Señor, y que todo sea para tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentaros. Podéis sentaros, yo no. Un poquito de agua. Este mensaje lo he titulado La paz que el mundo no da. Recordemos el punto de inflexión en el que nos encontramos. Hasta ahora ha sido la historia de Saúl y su caída. A partir de ahora, tras, tras el evento de que Samuel ha ungido a David, empieza realmente la historia de David. Y aquí vemos ese contraste entre ambos. Uno que se ha apartado de Dios y que ahora recibe tormento. Y otro que es llamado para aliviar ese tormento. Entonces, vamos a ver cómo el Señor nos guía y guía en este mundo a la gente, llamándola a tener paz. Una paz con Él, no una paz mundana, una paz que es realmente paz para siempre. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo el hombre perdido no tiene paz. En el primer versículo hemos visto cómo Saúl es atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, entendemos que el hombre apartado de Dios, gente del mundo o gente que se aparta de Dios, se convierten en presos de muchos tipos de ataques. En este mundo hay muchas cosas que nos van a quitar paz, que nos van a dar problemas, preocupaciones, incomodidades, vergüenzas, etcétera, etcétera. En el caso de Saúl, como estamos viendo, el propio Señor permitió que un espíritu malo le atormentara. Pero sabemos que Dios no incita al mal. Sabemos que Dios no hace lo malo. Aquí habla primero de que lo desprotegió de su espíritu. Recordemos que, bueno, el espíritu en la época del Antiguo Testamento moraba en la gente de manera temporal y e individualizada, ¿de acuerdo? Conocemos los casos de Elías, Eliseo, el propio Saúl, Samuel, David. El Espíritu de Dios moraba de esta manera. Sabemos que actualmente todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo recibe el Espíritu y no hay nada que lo pueda sacar, ¿de acuerdo? Es universal. Y cualquiera con el Espíritu del Señor no puede ser atacado por un espíritu malo. Entonces, lo que pasó fue que el Señor sacó el espíritu de Saúl y se encontró con que era un sitio perfecto para la morada de los espíritus malos. Eso sí, también sabemos que Dios, como soberano, tiene gobierno sobre todo. Un espíritu malo no puede hacer algo que Dios no le permita hacer. Conocemos el caso, por ejemplo, de Job, en el que Satanás recibió el permiso de Dios para probar a Job. Conocemos el caso de Cristo, que a todo espíritu inmundo que le decía sal, el espíritu obedecía. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque al final Dios obra conforme a su voluntad y siempre con justicia. El espíritu malo va para castigo de Saúl
por su rebeldía con Dios, porque rechazó a Dios, no hizo caso a lo que Dios le mandó. ¿Es justo que Dios permita que un espíritu malo lo atormente? Es justo, porque es su castigo, porque él fue el primero, Saúl fue el primero que rechazó a Dios, que le dio, que le volvió la cara, que no quiso que Dios estuviera en su vida. Dios puede valerse de estos espíritus malos, como hemos dicho, para castigos, para probar, como pasó con Job, también pasó con el Señor Jesucristo. ¿Por qué Satanás lo pudo tentar en el desierto? Porque Dios lo permitió. El Señor Jesucristo se estaba preparando para su ministerio y Dios permitió que Satanás fuera allí a tentarle. Todo conforme a la voluntad de Dios. Todo conforme a la voluntad de Dios. No hay mal, hay la voluntad perfecta de Dios. Ahora, si nos preguntamos todo lo que implica esta acción de parte de Dios, deberíamos ver que esto también es un medio para al menos un par de cosas. La primera, hacer llegar a David a la corte donde tomaría contacto con Saúl, con Jonatán, con el resto de gobernadores, de manera que le sirviera para aprender el funcionamiento del reino. Al fin y al cabo, él había sido ungido para ser el futuro rey de Israel. Un pastor de ovejas no podía, ni tenía la capacidad de gobernar sabiamente, de gobernar justamente, sin saber cómo funcionaba. De esta manera, Dios ascendió, digamos así, a David a un entorno que le preparaba para su futuro como rey. Y su futuro como rey y cuya descendencia llevaría a Cristo. ¿De acuerdo? Pero además, y esto es más lo que nos viene ahora al caso, también estaba llamando a Saúl al arrepentimiento, a recuperar la paz con él. Me has dejado, has recibido tu castigo, y usará a David para ello. Ahora lo veremos. El hombre perdido, aquel que no deposita su confianza en el Señor Jesucristo, es blanco fácil de ataques, bien sean de espíritus malos, pero ahora lo podemos ver por todas partes. La propia carne del ser humano, que es pecaminosa, va a buscar paz, no, va a buscar su deseo, su egoísmo, su vanidad, etcétera, etcétera. Todo aquello que a lo único a lo que lo lleva es al lado opuesto de la paz. Lo va a llevar a sentirse incompleto, sentirse injustamente tratado por otros, porque se considera que merece más. Se va a sentir insatisfecho con su vida. ¿Cuánta gente hemos visto por ahí insatisfecha y que llegan a terribles consecuencias en sus vidas? Todo eso es lo que te trae el mundo. Esa es lo que puedes conseguir del mundo, esa paz. Por muy rico que te quieras hacer, por muy poderoso que puedas ser. El otro día escuchaba, bueno, un poco político, que una de las personas, bueno, esto no tampoco es político, pero bueno, el señor Putin es un tío muy poderoso, pero ya no sale casi del Kremlin porque no se fía, no se fía. Será poderoso, será rico, será todo lo que sea, pero no se fía de salir porque cree que todo el mundo lo puede matar. Y es una de las personas más poderosas e influyentes del mundo. Pues el hombre no sale de su búnker, salvo en muy contadas ocasiones. Ahora se fue China y tal, pero poco más. Entonces, al final, no consigues, el hombre no puede, no es capaz de encontrar una verdadera paz en este mundo por sí mismo. Tenemos que entender eso. No puede, no puede. Puedes tener tiempos tranquilos, pero no tiempos de paz, porque siempre habrá problemas, no solo sobre uno, sino sobre sus seres queridos, sobre cualquier situación. No hay paz para el hombre en este mundo. Dice el Salmo 81, 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esa es la realidad del mundo. Cada uno camina conforme a sus deseos, a sus ideas, etcétera, etcétera. Y eso lo único que puede hacer es que mis deseos y mis ideas vayan en contra de las tuyas
y no haya paz. La verdadera paz al final, vuelvo a decirlo, solo viene de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor en Juan 14, 27. Señor, sí da la paz. Bueno, ya hemos visto que el hombre no tiene paz. Pero Dios nos llama a tener paz con Él. Dios nos llama a tener paz con Él. En el versículo 15, los criados recibieron ese discernimiento que Saúl parecía que no veía y le sugirieron la solución correcta. Vemos que los propios siervos le decían, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos sabían que la situación de Saúl, por mucho que quisiera apoyarse en rituales y temas religiosos, no era la correcta. Sabían que Samuel ya se había apartado de él. Por mucho que Saúl le pidió que volviera con él a ver a los ancianos, ya sus siervos sabían que Saúl estaba perdido. Y sabían que lo que le pasaba era porque Dios le estaba castigando. Los siervos que sí veían esa falta en Saúl con Dios ofrecieron una solución acorde. ¿Para qué? ¿Cuál es la solución cuando sabes que estás mal con Dios? Una solución para restaurar al fin y al cabo, la música. No es que resultara que él tuviera un dolor de cabeza, era espiritual, era una intranquilidad, un miedo. Pensar un poco cuál es la situación. Entonces eso con música, la música amansa a las fieras, vale, de acuerdo, pero eso no lo amansa la música en sí. Tenía que ser una música, y en esa época sobre todo, muy relacionada con la alabanza a Dios, una música que lo llevara a volver a alabar a Dios. Por eso le dicen, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Vale? Sin embargo, y aunque Saúl sabía que se había apartado de Dios, no era capaz, ni fue capaz de ver en esa solución de la música, en esa solución de alabanza, más que la parte litúrgica de esta música y que le quitaría el malestar, en vez de darse cuenta de que la necesidad que él tenía no era quitarse el malestar del espíritu malo, era restaurarse y buscar a Dios. Así sí tendría una paz permanente. Y es curioso que Saúl, teniendo en cuenta cómo recibió el Espíritu de Dios, no se diera cuenta de que la música era algo muy especial. Si nos vamos a 1 Samuel 10:5, dice, esto es lo que le dijo Samuel, después de esto, de su camino, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mediante un momento de alabanza por parte y de cántico por parte de los profetas, es cuando el Señor le dice, y entrará en ti el Espíritu. Parece que Saúl ha olvidado todo eso. No es capaz de hilar aquí un poquito, de darse cuenta de que la alabanza no es para quitarse el dolor de cabeza, que no era un dolor de cabeza, era mucho peor. Era para que volviera a restaurarse con Dios. Si el espíritu malvado venía de Dios, tú no puedes vencer al espíritu malvado solo con música, porque volverá, y volverá, y volverá, igual que nos pasa en la vida. Nosotros también nos vemos atormentados por nuestros pecados, por nuestra pecaminosidad, por nuestra carne. ¿Somos capaces de rechazarla siempre? ¿O vuelve? Y vuelve la tentación, y vuelve tal. Que decía Pablo,
¿Un cuerpo de qué? De pecado. Tenemos un maldito sea el cuerpo de pecado que tenemos, ¿no? Hasta que no seamos restaurados, vamos a tener que pelear con eso. Saúl no era consciente de que él no podía resolver el problema, porque el problema era que no estaba bien con Dios. El hombre solo es capaz de buscar soluciones terrenales para su búsqueda de la paz. Como hemos dicho, por medios religiosos, basados en obras, como en todas las religiones. Yo me porto bien. El Señor tiene que estar encantado conmigo. Filosofías vanas de autoayuda. Yo me siento bien, estoy en paz. Bueno, hemos visto. O poder y riquezas, como hemos dicho. Pero yo no he visto que estén muy tranquilos los hombres más poderosos del mundo. Esos son solo remedios temporales que no les llevan a ninguna paz permanente, a ninguna paz de verdad. Amós 6.1 habla del pueblo de Israel cuando dejó a Dios. Dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Está hablando de que se apoyaban en ¿dónde? En Sión, en Jerusalén, y en Samaria, los del norte, en ritos, en la religiosidad. No eran capaces de ver que su camino era la perdición. Pero, hermanos, qué misericordioso es Dios, que a pesar de nuestro rechazo a Él, nos habla en nuestras vidas y usa a otros para que podamos darnos cuenta de nuestra verdadera situación con Dios. Para que podamos reconciliarnos y tener paz verdadera. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿El hombre se reconcilió con Dios? No, fue el Señor el que nos reconcilió por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo estamos reconciliados con Él, sino que además tenemos el deber de reconciliar al mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios rogase por medio de nosotros. Qué gran Dios tenemos, que es capaz de rogar al hombre para que se salve. Qué grande es. Tercer punto, hemos visto que el hombre no es capaz y va a tener tormento en su vida. Vemos que Dios quiere llevarnos ahí. Y ahora, con lo que hemos visto, vamos a ver cómo Dios nos usa para hablar a los demás de su paz, de esa reconciliación. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fuimos enviados ya por el Señor. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero para tan gran misión, a la que hemos sido todos llamados, de una u otra manera, hay muchas maneras, no estoy diciendo, no, todos tenemos que salir ahora mismo a predicar, o todos tenemos que irnos a hacernos misioneros. Si el Señor ha puesto eso en tu corazón, amén, adelante, sal, corriendo, ya. Pero hay muchas maneras, en nuestros entornos, en cualquier área de acción, en el servicio a la iglesia, hay muchas maneras de hablar a otros.
El Señor proveerá situaciones, pero tenemos también que serle fiel y buscarlo. Preparémonos para esta gran misión. No podemos quedarnos pasivos sin hacer nada. No van a caer las oportunidades del cielo estando sentados en nuestro sofá, a no ser que el vecino de arriba haga un boquete. Vamos a ver cómo Dios dispuso esa preparación para David, para presentarse y actuar ante Saúl de tal forma que Saúl, dicen que lo amó y que lo acogió. Y de esa manera él pudo testificarle con esa música, con esa alabanza, con ese testimonio que David tenía. ¿Vale? En primer lugar, bueno, lo que hemos dicho, debemos prepararnos. En versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Quedémonos con eso para luego. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. También sabía Saúl, lo tenían localizado, geolocalizado. Aquí es el que tiene las ovejas, tal cual, lo sabían. Dice, a diferencia de Samuel, que le estuvo mostrando a Isaí los hijos, Saúl fue justo. Es cómo brillaría David, que Saúl ya sabía, ya habían identificado al hijo de las ovejas, que estaba entre las ovejas. En la búsqueda de alguien para aliviar el sufrimiento de Saúl, de alguno de sus siervos, encuentran a David. Pero no es elegido, como hemos visto, al azar. Él demuestra cualidades que le hacen el candidato más sólido para su cometido. Recordemos que sus siervos sabían lo que le pasaba a Saúl. No lo eligió Saúl, los siervos le dijeron, este nos parece bien. ¿Por qué? Porque vieron el potencial de David para ayudar a Saúl ¿a qué? A reconciliarse con Dios, a arreglar su situación con Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vieron en David? Vieron habilidad. Dice, sabe tocar. David tenía grandes dotes como músico. No solo tocaba, sino también componía, como podemos ver en Salmos y demás. Y en 2 Samuel 23:1 lo llaman el dulce cantor de Israel. Ahora la pregunta es, ¿tenemos nosotros habilidades para testificar en la iglesia? ¿Estamos desarrollándolas para que eso pueda llevar a otros o llegar a otros? La alabanza, algunos son más diestros en la alabanza. Yo no soy muy bueno, lo sé, no sé cantar. Yo asustaría más que otra cosa. Enseñanza, predicación, testificar. Hermanos, el Señor ha dado dones a todos. Tenemos que desarrollarlos y buscar también en todo eso la manera de testificar a otros. Tenemos que usar nuestras habilidades. El carácter. Vemos que dice que es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Y uno dice, hombre, esto así para tocar y dar, suena un poco contradictorio, ¿no? Pero dice, claro, ¿qué dice del carácter de David esto? Dice que él tenía un carácter firme y fuerte. ¿Por qué? Porque, recordemos, Saúl está en una situación de semidemencia, de agobio, de hecho, más adelante sabemos que lo que empezó a hacer fue lanzarle lanzas a David, ¿no? Entonces, si uno tiene que aguantar las tormentas que vienen a la hora de testificar a otros, debe presentar un carácter fuerte, un carácter firme. Un hombre de guerra, ¿qué es lo que tiene que hacer? No retroceder. Tiene que aguantar en la posición. En momentos complicados con Saúl, David tenía que aguantar y estar ahí firme, no salir corriendo, ¡ay! No. Pero no solo eso, también tiene que ser prudente en sus palabras. Era necesaria mucha prudencia, y sobre todo con alguien como Saúl y en su situación. Recordemos, la prudencia, buenas palabras y hablar bien calma la ira, ¿verdad? Hay que intentar siempre esa prudencia en nuestras palabras para saber no acabar en un conflicto, no digo que no se tengan que decir las cosas claras.
las puede decir porque es valiente y vigoroso, pero con prudencia, no alocadamente, no haciendo juicios sin fundamento. Hay que saber hablar, hay que saber mostrarse, hay que tener un carácter firme, pero prudente. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro carácter? Nos cuesta, a veces cuesta mucho ser valiente. A mí me cuesta mucho ser valiente. Soy muy cobarde, lo reconozco. Intento ser prudente, pero me paso de prudente. Otros son muy valientes y se les escapa la prudencia. Hermanos, intentemos buscar ese equilibrio que tenía David, valiente, vigoroso y hombre de guerra, pero prudente en palabras. También tenía presencia, dice que era hermoso. Bueno, chicos, venga todos a maquillarse. No, pero la presencia es importante. La presencia delante de los demás es importante. ¿Y cómo presentarse? No solo físicamente, también cómo nos presentamos a los demás. Con una sonrisa, con el ceño fruncido, sin ganas. La presencia es también algo importante, y más cuando vas a testificar a otros. Ellos tienen que ver algo en ti para abrir sus orejas. Si tú llegas de una manera mal, que no infundes confianza, es más complicado, ¿vale? Entonces, todo esto son preparativos. No digo que esto haga que todo el mundo te vaya a escuchar, pero son preparativos. Tenemos que desarrollarnos nuestras habilidades, tenemos que tener un carácter correcto para hablar con otros, tenemos también que cuidar la presencia. Y lo más importante que hemos dicho antes, conocer a Dios. Jehová está con él. Es lo más importante que David necesitaba para poder ayudar a Saúl. Si David no estaba con Dios, o mejor dicho, si Dios no estaba con David, si David no se sujetaba a Dios, ¿cómo iba a poder guiarle? Entonces, sujetémonos a Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios hablando a través de nosotros. Es Dios el que debe rogar a través de nosotros, no nosotros rogar. ¿De acuerdo? Es importante nuestro testimonio y nuestra preparación, ya que por esto se pueden abrir puertas para hablar a otros, pero sin buena presencia, ni un buen carácter, ni habilidades que nos hagan confiable, y sobre todo, si realmente no está hablando Dios por nosotros, la gente no va a poder distinguirnos pues del resto de charlatanes que encontramos en el mundo, del resto de ideas que te pueden presentar en el mundo, y no van a ver en nosotros a alguien a quien acercarse en los momentos de dificultad. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La santificación debe transformarnos para que en nosotros se vea la imagen del Señor. ¿Qué clase de espejo somos en la que el Señor se refleja hacia los demás? ¿Cómo de distorsionado es ese espejo? ¿Cómo de liso, cómo de limpio, para que lo que más se pueda ver sea al Señor y no a nosotros? Debemos buscar limpiarnos, santificación, que ese espejo sea lo más nítido posible. También, además de prepararnos, debemos ir dispuestos, no con apatía, no con miedo, no con excusas. Debemos ir dispuestos. Dice el versículo 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Isaí sabía que lo correcto era ir con una ofrenda para el rey.
El rey ya le había requerido a su hijo, pero Isaí no solo le dio el hijo, le dio también una ofrenda. Preparó a su hijo para que se presentara de manera honrosa ante Saúl. Pensemos que ir con ofrendas normalmente era un símbolo de honra y también de mucha y de categoría. Quiero decir, la reina de Saba, por ejemplo, fue con ofrendas. Los magos de Oriente fueron con ofrendas al Señor Jesucristo. A veces se llamaba a gente normal y no iba con ofrendas, iban ellos y ya está. Entonces, esa forma, esa disposición de Isaí a mostrar a su hijo de una manera honrosa era también una disposición a no solo te doy a mi hijo, toma más. ¿De acuerdo? Tenemos que ir. ¿Qué quieres? Yo te ayudo y más. Cuando nos llamen o cuando tengamos la posibilidad de presentarnos ante alguien, debemos hacerlo con nuestra mejor disposición y actitud. Eso implica no prejuzgar, ni con mala disposición, y que lo hagamos siempre para Dios. Si lo hacemos para Dios, tenemos que hacerlo bien. Si alguien nos llama, tenemos que hacerlo con todo el corazón lleno de amor para ayudar. Si alguien nos pide que le hablemos, hagámoslo para Dios. Si aparece la oportunidad para testificar, hagámoslo para Dios. Otra cosa también que Dios quiere con la que nos preparemos es confiar en la guía de Dios, confiar en la guía del Señor. Dice, versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ojo. Dios guarda a David para que caiga en gracia delante de Saúl. Lo que hemos dicho antes, David va a conseguir esa experiencia, ese conocimiento que le servirán en futuro para ser rey, aprender y prepararse para ese futuro. E Isaí, tú puedes enviar a tu hijo, canta y vuelve. Pero ya te dice Saúl, no, que se quede aquí. Isaí acepta, y obviamente David también, que su hijo se quedara con el rey sabiendo lo que había pasado antes con Samuel. Sabiendo que si el rey descubría lo que Samuel había hecho con David, su hijo correría un gran peligro. Pero aún así, confió y dejó que su hijo se quedara con Saúl. Sabemos que al final no es que se lo chivaran, pero por la envidia y por esos miedos que tenía Saúl, al final acabó viendo algo que nadie le dijo y que era cierto, y era que David iba a ser el próximo rey. De manera que confiando en la guía del Señor debemos actuar testificando a otros, aunque en muchas ocasiones lo primero que nos venga a la cabeza es los peligros de hacerlo. Se reirá de mí, me dejará de hablar, se pondrá violento y me soltará una galleta. Y al final, si superamos esos miedos, si confiamos en el Señor para testificar, y Dios toca el corazón de aquellos a los que testificamos, si responden, gloria a Dios. Gloria a Dios, es suya. Confiaremos y Dios obrará. Pero no siempre con testificar una vez, ¿verdad? La gente va a aceptar al Señor. No siempre es tan sencillo. Por eso, otra cosa más que debemos entender y que debemos hacer es perseverar en testificar a otros. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. David hizo lo que debía. Tocó, alabó a Dios, Saúl se quedó bien y ahí se quedó la cosa. No fue capaz de, todas las veces que lo hizo David, de ver más allá de, este chico lo voy a llamar ibuprofeno, porque me quita los dolores. No,
David no era un ibuprofeno. David hizo lo que debía y tocaba el arpa con la que alababa a Dios para que cada vez que venía el espíritu malo se fuera. Y persistió así en el cuidado y testimonio a Saúl, aunque Saúl no se diera cuenta de lo que debía hacer. De igual manera debemos nosotros también testificar y no esperar que a la primera de cambio las personas acepten al Señor. A veces es solo una pequeña charla. ¿Y tú qué crees? Tal. A veces puede ser algo más. Pero puede volver a hablarse del tema. Ven que eres una persona confiable. Les hablas de una manera respetuosa, con prudencia. Muchas veces nos tocará mostrar misericordia y perseverar durante mucho tiempo en apoyarles, peleando contra sus demonios ideológicos, para que entiendan el Evangelio. Y que si al final la persona acepta al Señor, que Dios deje paz en sus corazones. Qué gran bendición. Pero no siempre de un día para otro. Es curioso que la palabra que se usa aquí para decir que le dan alivio a Saúl, que es algo así como ruach o ruach, no lo sé, es una palabra que se usa y que significa como soplo o aliento, que puede ser flojo o fuerte. Y también tiene la acepción figurativa de vida. No sé, no llegué a mirar si era la misma que se usó en el soplo de vida en Génesis, pero es una forma figurativa de vida o espíritu, pero también de ira. Y tristemente Saúl, de todas esas acepciones, al final decidió recibir esa última, la ira de Dios. Saúl, y ya termino, no vio que el mal que le azotaba no solo era puesto para castigarle, sino que también era quitado por la misericordia de Dios, el cual hizo que conociera a David, que lo usara para tocar el arpa y también de esa manera testificar a Saúl. Al final Saúl solo pudo ver un medio temporal, un muchacho con un arpa para la solución de su problema, en vez de ver la poderosa mano de Dios que aún en su situación estaba detrás de todo esto y la verdadera solución a su tormento. No fue capaz. Igual la gente que aún habiéndoles hablado del Señor no llegan a ver más allá de una persona que les cuenta sobre su fe, en vez de la mano de Dios guiando a esa persona, que piensan, bueno, respeto lo que dices pero no lo comparto, o yo es que creo en algo que no se puede definir, o yo tengo mi propia forma de relacionarme con Dios, también es otra famosa. Tristemente esta gente no conocerá jamás la paz, porque la paz verdadera, la paz con Dios, solo está en un sitio, en Cristo nuestro Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El hombre no puede obtenerlas por sí mismo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Solo podemos ser reconciliados por su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Así que, si ahora estás escuchando esto y no conoces la paz, porque no hay paz en este mundo, Señor Jesucristo vino a este mundo, no para gloriarse, no para ser el rey de este mundo. Vino a salvarnos, vino a morir por todos nosotros. Resucitó y gracias a eso y en su gloria, nosotros, por fe, por reconocerle como nuestro Señor, por aceptar y querer su salvación, estamos reconciliados con Dios. Dios ahora es más que nuestro aliado, es nuestro Padre. Y si estás con Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? Vamos a orar. Santo Padre, Dios Todopoderoso,
Gracias, Señor, por tu misericordia infinita.